Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con Teoría. Esta tarde de lunes tenemos aquí a nuestra invitada, nuestra querida amiga y socia Marisol Morales Simón, que es directora del área de evaluación de Teoría. Y pues muchas gracias Marisol por estar aquí con nosotros. No hay de qué, Alfredo. Muchas gracias al contrario por esta nueva invitación, que ya tenía un buen rato que no estaba por acá. Pues que trabajas demasiado, ¿no? Ese es nuestro problema. Pues sí. No solo trabajas demasiado, sino estudias demasiado, que ese es nuestro lío. Sí. Marisol, bueno, pues te hemos invitado para que platiquemos de este tema que es tan interesante, que es la evaluación de las empresas, evaluación de negocio en marcha, de los proyectos de inversión, algo que pues parece que debería tener una importancia fundamental hoy en día en la economía moderna, y sin embargo como que se desprecia mucho, ¿no?, este tema. Sí, bueno, gracias, Alfredo, de nueva cuenta por la invitación. Si bien ya es un tema que ya se está abordando un poco más, digamos que tampoco es tan conocido como tú lo dices. No se está explotando todavía como se podría hacer, porque son muchas las cosas para las cuales te puede servir una evaluación de una empresa o evaluar un proyecto de inversión, o en el caso de evaluar un intangible, que en algún momento hablamos de que eran los intangibles en este programa. Entonces, sí, todavía no es algo conocido por la generalidad para qué les puede llegar a servir, y por eso es que me pareció interesante que hoy al público le platiquemos un poquito más acerca de esto. Es que antiguamente se pensaba que la riqueza radicaba en la tierra, en los tabiques, en el cemento, en inmuebles, y no es cierto, ¿no? Hoy la riqueza está en los intangibles, en las marcas, en toda esa serie de elementos que integran el crédito mercantil, ¿no? Como que lo verdaderamente valioso está hoy en día en eso. Así es, y bueno, creo que debemos de partir en hacer la distinción entre qué es como tal una empresa o la evaluación de empresas, y qué sería evaluar un proyecto de inversión, porque si bien la metodología pudiera llegar a ser la misma, estamos hablando de dos cosas diferentes. Para empezar, en el caso de evaluar una empresa, o la palabra a la que se refiere evaluar, significa porque ya tenemos un antecedente, ya tenemos información de la cual nosotros podemos partir para poder llegar a un valor de esa empresa. Y es un valor que, si bien, digo, eso puede llevarnos a muchos temas que a lo mejor no podríamos abordar en una hora, y cuestiones de sensibilidad, en el sentido de decir qué tan cierto puede ser el valor al cual nosotros lleguemos de esa empresa. Pero a final del día tienes una historia que te va a servir para llegar a esa cifra. Y por el contrario, en el caso de la evaluación de los proyectos, ahí no tenemos nada escrito. O sea, ¿cómo nosotros vamos a partir para llegar a el valor de ese proyecto, sea de lo que se trate, que ahorita vamos a ver qué tipos de proyectos se podrían evaluar? No existe una historia como en el caso de la empresa. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que partir prácticamente de puros supuestos. Entonces, ahí lo que estás haciendo, como la palabra lo indica, estás evaluando qué tan viable puede ser o no invertir en ese proyecto. ¿De qué se trata? Bueno, pero que ahí vamos, o sea, el margen de subjetividad es bastante amplio, porque evaluar si evaluar una empresa es subjetiva, evaluar un proyecto de inversión me parece exageradamente subjetivo, porque todo inversionista está evaluando un proyecto de inversión. O sea, todo inversionista lo evalúa. Tal vez hoy en día, cada día hay una mayor especialización, se siguen mayores métricas, todo, pero un inversionista se guía por el instinto, se guía le late invertir, está evaluando un proyecto de inversión porque hace esos razonamientos para saber dónde va a colocar su dinero, y calcula un margen de riesgo. Pero tan es subjetivo el tema que por eso es buen negocio. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, pues sería una inversión a renta fija. Y fíjate que, por ejemplo, ahora que está de moda, pues por obvias razones, el señor Trump, en su libro, Trump dice que el consejo que da a los inversionistas es: no te guíes por números, no te guíes por estadísticas, no te guíes por cifras, sigue tus instintos, sigue eso. Y entonces, él sería muy malo para hacer esto. Sí, claro. Pero
Pero a reserva de que platiquemos ahorita detenidamente ya de las metodologías o en general de cómo se hace, ¿cómo puedes restringir ese margen de subjetividad al evaluar un proyecto de inversión? Pues mira, partamos de que evaluar un proyecto de inversión no propiamente estás hablando en la inversión en una empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque proyectos de inversión puede ser ya en un negocio existente. Imaginemos que se quiere decidir qué copiadora se va a rentar, o más allá de qué copiadora se va a rentar. Tenemos dos caminos: rentar una copiadora o comprarla. Entonces, esa toma de decisiones implica una evaluación de un proyecto de inversión, a lo mejor pequeña, y es en un activo, pero al final del día es una evaluación de un proyecto de inversión. ¿En qué sentido? Claro. Se va a decidir entre si la rento o la compro. Sí. Eso es un proyecto de inversión. Eso es un proyecto de inversión, y para eso se tiene que hacer todo un análisis. Sí, el caso más común es el que nos pones, en el caso de un inversionista que dice, bueno, me interesa ser parte de esta empresa que ya está formada. A lo mejor ahí el margen de subjetividad es menor porque ya existe, o sea, volvemos al tema de que en el caso de una empresa ya existe una historia. Entonces, a lo mejor si ese inversionista tiene acceso a esa información, pudiera ser que no habría tanta subjetividad. Sin embargo, si yo soy un inversionista que conozco el mercado, pero no conozco esa empresa en particular, bueno, pues evidentemente sí va a haber un poco de mayor subjetividad en el sentido de que la información que yo tengo es general y no propiamente de esa empresa, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos hablando a detalle de que efectivamente sí, a algunos no les gusta que se use el término subjetivo, pero creo que sí existe bastante subjetividad al respecto, porque todo va acerca de proyecciones que, volviendo al ejemplo de Trump, bueno, pues hoy en día tú sabes que la incertidumbre es bastante, entonces pues eso nos lleva a que si generalmente nuestras evaluaciones pueden ser objeto de cambios al momento de que ya se llega a presentar como tal, o ya se realiza el proyecto de inversión, o en un año la empresa, el número que nosotros habíamos dado ya no se da conforme a las proyecciones, bueno, pues esa subjetividad existe, pero en el caso de ahorita de Trump, bueno, pues creo que es mucho mayor, ¿no? Claro, pero a ver, cuéntame, primero vayamos por partes, a ver, primero, mi primer problema es evaluar una empresa, evaluar un proyecto de inversión es caro, y te lo pregunto porque me queda claro que las grandes empresas, las grandes transnacionales, pues claro que están evaluando constantemente proyectos de inversión. Es más, tienen un área destinada a evaluar los proyectos de inversión donde van a colocar la empresa sus recursos. Bueno, eso me parece lógico, me parece que tienen financieros y todo. Mi problema es la pequeña empresa. La pequeña empresa necesita un crédito, necesita apoyo, y no necesariamente viene el crédito de la banca, porque volvemos al tema, si el crédito lo da la banca, pues tampoco necesita evaluar su empresa, sí, porque el banco le va a hacer toda una evaluación muy profunda. Pero el pequeño empresario que necesita traer a inversionistas que también son pequeños, pues necesita evaluar su empresa para saber cuál es la riqueza que tiene, pero también evaluar los proyectos de inversión para ser atractivo a los inversionistas potenciales. ¿Es caro evaluar una empresa, evaluar un proyecto? Podría decirte que puede llegar a ser costoso, sí. Todo depende de qué tan complejo sea el negocio o el proyecto que tú vayas a evaluar. No podemos tener una métrica como tal, decir, mira, sí es barato o es caro, no. Sí depende mucho de qué tan complicado sea ese negocio. Por ponerte un ejemplo, puedes tener una empresa que solamente tenga una sola línea de negocios, que esta empresa se dedica a hacer papitas. Entonces, pero solamente hace papitas, no hace otra cosa, bueno, papitas, no puedo decir marcas, pero comida chatarra, ¿no? Hace comida chatarra. Pero no tiene ninguna otra línea de negocios. Entonces, en ese sentido, si la empresa que se va a evaluar, hablando de evaluación de empresas, si la empresa tiene sus números, o digamos, tiene su contabilidad en orden, si hay manera de tener las pláticas con los financieros, si los accionistas están enterados realmente cómo funciona su negocio, puede ser un trabajo no tan complicado y podría ser que el precio que llegue a tener no sea tampoco tan elevado. Sin embargo, nos podemos encontrar con esa misma empresa que puede ser que no tenga bien estructurada su información financiera, que los accionistas no conozcan su negocio, que nosotros tengamos que elaborar prácticamente todo el trabajo desde
armar la contabilidad o tratar de encontrar sus estados financieros y pues en eso una empresa que pudiera parecer muy sencilla de evaluarse se puede convertir en algo muy complejo. Bueno, pero porque se necesitaban un contador antes, ¿no? O sea, bueno, sí. O sea, no, sí. Pero eso no es evaluar, o sea, porque eso es regularizarte para obtener la información. Para poder obtener la información y después poder evaluar el negocio. Caso contrario, pero sería costoso, porque estarías hablando de todo un servicio integral. Pero aunque no evaluaras la empresa, necesitarías hacer eso para regularizar su contabilidad. Exactamente. Ahora sí, o sea, a ver, entonces, o sea, lo que tú me dices es que a veces se vuelve muy caro porque tengo que regularizar todo antes para obtener la información. Así pero es. si a ti te presentan la información que necesitas... si a nosotros nos presentan la información que necesitamos, ahí sí partiríamos de qué tan grande es el negocio. Y qué tan grande no tanto en cuestión numérica, porque sabemos que o sea, puede tener pérdidas, sí. O sea, está quebrado y pues no vale nada. No sí hay manera de evaluarlo, pero no a través del método de flujos de efectivo descontado, que es el común. No, por eso, pero puede la empresa no valer nada o valer muchísimo y tu trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos puede llegar a complicar? Existen negocios que tienen diversas líneas de negocios. Entonces, imaginemos, tienes las papitas, pero a la vez Acme, la del coyote y... Ese es que sí existe esa empresa. Ah, sí, y de hecho hacen engrapadoras. Y hace todo, absolutamente todo, por eso la caricatura se burla de Acme. Entonces, de hecho, los silbatos de Mancera para... Son marca Acme. Son marca Acme. O sea, Acme que hace absolutamente todo lo que existe en el Acme hace todo lo que existe, pero es productos. Pero imagínate que también prestara un servicio de paquetería, ¿no? Uh-huh. Estás hablando que la fabricación de productos, llámate de oficina. Bueno, okay. Un paréntesis, que Acme hace todo, lo único que no vendía era carne de pollo, porque si lo vendieran no tendrían que perseguir al correcaminos. Sí, claro. Vamos a entrar al detalle ya de eso, permítenos hacer una pausa y regresamos. Claro que sí. En un momento regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos aquí de regreso con Marisol Morales, que me acaba de patear, platicando de evaluación de empresas, de negocios en marcha y de proyectos de inversión. Nos estabas contando. Del cuánto cuesta. ¿Verdad? Ajá. Pero, a ver, si yo voy a evaluar un inmueble, pues es muy fácil, porque, bueno, no es muy fácil, pero, pues, saco casas comparables, inmuebles comparables en el mercado, saco mi metro cuadrado de terreno, mi metro cuadrado de construcción, hago una homologación, que significa, veo las diferencias entre uno y otro, tiendo un puente entre los otros y eso, saco un valor de metro cuadrado y esa es ya mi casa, ¿no? Y así ya, o sea, si evalúo una máquina, pues busco máquinas similares en el mercado que estén en venta y veo lo mismo de homologar, pero veo el deterioro de una y el deterioro de otra, o el mantenimiento o los beneficios que tenga una con respecto a otra, y ahí saco, ¿no? Es mercado totalmente. Pero, ¿cómo le hago para evaluar una empresa? Porque, pues no lo sé, pero supongo que no hay empresas igualitas. O sea, no sales en el segunda mano y encuentras ahí empresas que se vendan igualitas a la tuya. Sí, no, por supuesto que no. Y que de ahí debemos partir que al final del día los enfoques de evaluación son los mismos para la evaluación de empresas, que es lo que nosotros ocupamos para los ejemplos que tú nos acabas de dar. O sea, también tenemos un enfoque de costos, tenemos un enfoque de mercados y tenemos un enfoque de ingresos. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente, bueno, pues para el caso de un enfoque de mercado, que en este sentido, en el caso de una empresa sería buscar empresas que sean similares, pues a lo mejor se nos complica más porque no voy a encontrar una empresa que sea del mismo tamaño que la mía o que tenga los mismos ingresos. Eso no es posible. Sin embargo, bueno, pues existen ciertos métodos adyacentes a este enfoque que, bueno, te logran hacer semejante a ese proceso de homologación que hacemos con inmuebles en el caso de empresas para que tú puedas obtener un valor de mercado. Y partiendo de ese punto me gustaría recordarles un poco a nuestros amigos cuáles son esos tres enfoques. En el caso del enfoque de costos, como tú lo mencionabas en el tema de un inmueble, el enfoque de costos sería ¿cuánto me cuesta levantar de nuevo cuenta ese inmueble? ¿Cuánto me cuestan los ladrillos, el cemento? Como un Lego. Como un Lego para el día de hoy, ¿no? En el caso del enfoque de ingresos en ese inmueble, se trata de, pues, ¿a cuánto lo voy a rentar? O si te quieres ir más allá, también podrías hacer un flujo de efectivo si ese inmueble hoy en día se está rentando. Es decir, ¿a cuánto yo lo podría rentar en el futuro y te lo traes a un valor presente a través de una tasa de capitalización? Y en el enfoque de mercado, bueno, pues es buscar inmuebles que tengan semejanza con el nuestro, que se estén ofertando. En el caso de la evaluación de empresas, un enfoque de costo sería cuando existen empresas que no pueden ser evaluadas como negocio en marcha. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Qué es un negocio en marcha? Bueno, la diferencia entre un negocio en marcha y lo que iba y una unidad económica. Un negocio en marcha es aquella empresa que al día de hoy esté generando recursos y que en el futuro inmediato o llamémosle al corto o mediano plazo, se prevé que va a poder seguir generando estos beneficios económicos futuros. Ese es un negocio en marcha, es decir, que no existe el escenario como de que esta empresa vaya a cerrar.
En caso contrario tenemos a las unidades económicas. Las unidades económicas son aquellas empresas que si bien al día de hoy están funcionando, pues su historia económica nos hace pensar que tendrían que cerrar. ¿A qué me refiero? Caso muy común y que eso se nos llega a presentar mucho es, nosotros pedimos información financiera de los últimos 5 años y resulta que al momento de que nosotros revisamos esa información financiera, vemos que la empresa tiene pérdidas. En el caso más, común es 2, 3 ejercicios, pero ya extremo es que los 5 ejercicios tienen pérdidas. Con una empresa... Y que vale, o sea, aunque tenga pérdida todo el año, tiene un valor. Sí, claro, pero esa empresa no puede ser valuada a través del enfoque de ingresos o del enfoque de mercado. ¿Por qué? Porque es una empresa que si tú sigues el procedimiento de métodos de flujo de efectivo descontado, pues lo que te va a resultar es un valor negativo. En consecuencia, pues no puedes seguir ese procedimiento. ¿Qué se hace o qué nos dice la doctrina en este sentido y la metodología? Cuando tú tienes una empresa con ese escenario, tú no puedes proyectar. ¿Por qué? Porque vas a proyectar cuestiones negativas. Entonces, esa empresa no se puede evaluar como un negocio en marcha. Es decir, lo que se prevé es que esa empresa tiene que cerrar, porque no hay manera de que si tienes 5 años en pérdidas, pues tu negocio sea viable, sea factible. En el caso de la metodología, yo sé que puede haber cierta discusión en ese sentido, pero bueno, para que quede claro este tema de los enfoques. Entonces, o sea, esa primera instancia. En esa primera instancia, se va a evaluar como unidad económica. ¿Por qué se evalúa como unidad económica? Porque se prevé que esa empresa tendría que liquidarse, disolverse. Entonces, ¿cuánto es lo que vale? Lo que al día de hoy valgan sus activos. Entonces, esa sería una evaluación de costos. Nosotros vemos los estados financieros, a ver, pues tienes un terreno, tienes un edificio, tienes maquinaria y equipo, tienes equipo de cómputo, tienes equipo de transporte. Ese equipo o todos estos activos que se evalúan en sí, los activos fijos, porque pues caja y bancos, pues eso no tiene. No, se supone que no tiene, o si tiene, bueno, debe ser muy pequeña y es el valor que el día que se vaya a cerrar, pues se va a tomar ese mismo valor. Es como valor de desecho, que no es de desecho. No es de desecho, pero... Ajá, o sea, es ya al final del juego. Exactamente, entonces, ¿cuánto valen? En el mejor de los casos, lo que se realiza en ese sentido es, se evalúa cada uno de estos activos fijos por separado, cuánto vale hoy ese terreno, ese edificio, esa maquinaria, esos equipos de cómputo, y al valor de mercado de todos estos activos fijos, ese es el valor de la empresa, como unidad económica. Exacto, que prácticamente ni siquiera... Yo no sé por qué se llama unidad económica, porque no le estás evaluando por unidad económica, lo estás evaluando por elementos de la unidad económica. De hecho, lo que menos haces es evaluarlo como unidad. No, ¿verdad? Porque no lo evalúas como unidad. No lo evalúas como unidad, evalúas sus activos fijos. Evalúas inventarios. Y al final del día... Todas las cuentas de activo de tu estado de posición. Sí, activo fijo, tienes toda la razón. Pero propiamente lo que se evalúa o lo que se trae a valor de mercado es el activo fijo. En el caso del inventario, ahí te puedo poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú ves el inventario y resulta que tiene, no sé, 5,000 productos que todavía los tienen en almacén? Pero resulta que de esos 5,000 productos son perecederos o tienen fecha de caducidad, llámate farmacia, lo que sea, cualquier producto que tenga fecha de caducidad, y la mitad de tus 5,000 productos pues ya caducaron. Entonces, ahí la evaluación, o que estaría en duda, si le podemos llamar evaluación, sería primero rectificar que de esos 5,000 hay el 50%, o sea, 2,500, que ya no es un producto que se pueda vender. En consecuencia los retiras de ese inventario y únicamente vas a dejar los 2,500 que al día de hoy siguen sirviendo. Entonces, se hace toda una depuración del estado de posición financiera, antes llamado balance general, y de esa depuración de los activos, trayéndolos a su valor de mercado, se llega al valor que esa unidad económica, llámese así, tendría. Ese es el supuesto por los cuales se utiliza el método de costos. Caso del método de mercado. Bueno, perdón que te interrumpa, pero el tema de costos, pues supongo que si alguien quisiera una evaluación de costos es porque la empresa ya desaparece, porque estás comprando pues sus activos ya.
O es, ya sé, es tener una referencia, pero que no te dice nada, ¿no? Pues sí te dice, porque al final vamos a entrar en un tema complicado, pero ese es el gran problema con el que nos presentamos al momento de nosotros poder evaluar una empresa. Muchos de los clientes o muchos de las empresas de repente nos buscan y nos dicen, oye, es que necesito que me evalúes la empresa porque queremos otorgarle en garantía o porque quiere haber una toma de decisiones entre accionistas. Existen muchas razones para las cuales puede requerir una evaluación, porque se va a fusionar, porque se va a escindir, o sea, los supuestos puede ser cualquiera. Pero ¿qué sucede? Por eso es que el principal requisito o la pauta que nosotros pedimos para poder primero cotizar y después ver qué tan viable es la evaluación es la información financiera, porque al día de hoy no existe un método diferente que no se base en la evaluación de empresas. Ya vimos que en la evaluación de proyectos es diferente, pero en la evaluación de empresas no existe otro método que no sea partir de la historia de esta empresa. Claro, que eso es la referencia y aún así es subjetivo, pero tienes que partir de la historia, pero pasa lo mismo que con la democracia. Decía Churchill que la democracia es el peor de los sistemas que existe, con excepción de todos los demás. Y creo que la evaluación por flujos, lo que estás diciendo de costos, es un método pésimo, con excepción de todos los demás, porque lo utilizas cuando ya no tienes otra opción. Porque se han hecho fortunas que distorsionan el mercado en la evaluación de esto. Por ejemplo, precisamente hablando otra vez del señor Trump, el que se perfila en materia de economía, el secretario de Economía, lo llaman el rey de las quiebras. ¿Y por qué es el rey de las quiebras? Porque compra empresas que están quebradas y entonces las compra en un enfoque de costos. Uh-huh. Y entonces les da una hojalateada, claro. Y las revende, y las vende en fortunas. Entonces, si tú compras un automóvil lo compras, un coche lo compras usado, le das una hojalateada y lo revendes. Claro que vas a tener una ganancia, pero esa ganancia tiene una lógica, ¿no? O sea, el automóvil costó 10, yo le metí 3, y entonces lo vendo en 15. Suena lógico, ¿está bien? Claro. Una casa, compro la casa, la compro en tal cantidad, la remodelo y la vendo. Muchas personas se dedican a eso. Hay una ganancia lógica. Pero la ganancia que se da entre comprar una empresa quebrada, maquillarla, bueno, no maquillarla falseando, pero arreglarla un poquito, y revenderla, es abismal la diferencia. Entonces, señal que cuando se evalúa a costo la empresa, ya sé que se sigue una metodología correcta, entonces, pero tampoco era un valor real, porque si no podría hacer esa diferencia. Sí es un valor real, pero para efectos del valor del empresario, del accionista que en ese momento existe. Eso me lleva a otra cosa, es un tema muy interesante. El Pentágono de McKinsey te dice que existen diversos valores para una empresa. Es un principio económico. Es un principio económico, es decir, ¿el Pentágono de qué? No es de McKinsey. Okay. No es lo mismo el valor que tiene ese negocio visto, o esa empresa, visto desde el punto de vista del accionista o visto desde el punto de vista de un tercero. ¿A qué me refiero? Partiendo del mismo supuesto que tú me comentas, de cuando se va alguien que va a comprar esa empresa. Bueno, quien va a comprar esa empresa estando en números rojos, sabe que va a obtener un beneficio fiscal, llámese aquí o en Estados Unidos o en el país que se trate. Existen beneficios fiscales, a lo mejor en algunos un poco ya más restringidos, pero existen todavía. Pero no es el mismo escenario que tiene el accionista, que lo ve como a lo mejor la inversión que hizo, pues de sus ahorros, o de que toda la vida estuvo ahorrando en ese negocio, o que al final del día, hablemosle con todas sus letras, lo hacen como estrategia fiscal. Uh-huh. Lo hacen como estrategia fiscal, presentar pérdidas, que justamente al momento de que nosotros llegamos a la evaluación, pues el escenario no puede ser otro más que su negocio no vale. O sea, el papel dice que no vale. Y no lo puedes evaluar de diferente manera, porque para él ese negocio no vale. Uh-huh. Es diferente el valor que tiene esta empresa visto desde el punto de vista del accionista al valor que tiene para ese tercero. Ese tercero tiene un valor totalmente distinto, porque uh-huh. es el objeto que le va a dar, o más bien el fin que le va a dar es diferente. Uh-huh. Entonces, por eso, tú no podrías evaluar esta empresa desde el punto de vista del accionista y desde el punto de vista de este tercero y obtener un mismo valor.
Otro ejemplo, aún Sí, no estando que la empresa, la norma lo dice. aún no estando la empresa en números rojos. Si tú llegas conmigo y me dices, vamos a evaluar TVIA, yo quiero saber el valor de TVIA. Ok, dame tu Que un información. día hicimos el financiera. ejercicio o algo así, ¿no? Más o menos. No lo hemos terminado por Ajá. exceso de trabajo, pero sería interesante. Vamos a evaluar TVIA, entonces vamos a ver nuestro histórico. Podemos hacer proyecciones de cuánto prevemos que podemos crecer. Claro, tienen que ser proyecciones que tengan una lógica y que tengan un soporte. Porque también ese es otro punto. De repente les llegamos a pedir proyecciones a los clientes y resulta que traían unas ventas de 100,000 pesos y el próximo año van a generar 10 millones. Oye, pero ¿cómo es que de 100,000 pesos pasaste a 10 millones? Ah, no, pues es que lo proyecté. No, o sea, tiene que haber una Y que promesa tampoco, de un pero que contrato. tampoco son tan confiables las proyecciones, ¿no? Ya no en la actualidad. Ya no en la actualidad por todo este cambio de escenarios que hemos tenido. Es que eso voy. O sea, no son constantes, no. Hombre, yo lo veo en nuestra firma. Si tú ves hacia atrás, pues no hay una constante, o sea, no es matemático de que ha ido aumentando o cayendo, lo que quieras, 3% anual. No es así. Y las proyecciones son eso. O sea, las proyecciones son, digo, no 3% anual, así, pero una proyección es lineal. Sí, no porque se parten de 3 escenarios diferentes. Haces un escenario pesimista, un escenario, llamémosle conservador, Sí. y un escenario optimista. Pero sí, o sea, entiendo tu punto. Pero cualquiera de los tres, o sea, Cualquiera la de diferencia los es que tres. es así, así o así. Sí, y que al final del día cualquiera de los 3 puede venirse abajo. Por Sí, cualquier supuesto. pero voy a eso, mira, las proyecciones son, el pesimista es así, el normal es así, y el optimista es así, sí, claro, pero tú ves hacia atrás, y hacia atrás es así, o sea, Que hay empresas así, pero aún con ese escenario, las matemáticas financieras son tan, digamos, tan sensibles que lo puedes hacer. O sea, puedes lograr. O sea, sí puedes llegar a tener una proyección con ese escenario, pero no puedes llegar a tener una proyección si todos tus números están en negativo. sí, bueno, sí. Caso contrario, y volvemos al punto de que existen diversos valores. Imaginemos ese tercero y que no es una empresa que esté en números rojos, que es una empresa que Sí, tiene... permítenos hacer una pausa, y ahorita nos explicas ese claro ejemplo. que sí. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit,
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Necesitas tener un soporte. Aquí estoy discutiendo con mis socias, discutimos todos los días en la mañana, en la tarde. Bueno, y ahora en la noche. ¿Y por qué no podríamos discutir en la noche? Bueno, Así es. A ver, nos ibas a poner un ejemplo. Sí, como les decía antes del corte, partamos de la idea de que ya no estamos hablando de una empresa que está en números rojos, sino de una empresa que tiene números negros, es decir, que sí está generando utilidad. Esta empresa, nosotros nos piden que se evalúe, nos la pide los accionistas actuales, y estos accionistas actuales nos dicen, yo quiero saber cuánto vale mi negocio. De acuerdo. Nos dan toda su información, nosotros hacemos nuestros análisis y llegamos a un valor, al valor del negocio. ¿A qué fecha? Hoy, 28 de noviembre. Pero resulta que hay un tercero interesado por fuera y que tiene interés directo en la empresa porque conoce el negocio y porque ha pensado en invertir en él, pero no como accionista, sino comprándolo, adquiriéndolo. Imaginemos que es una empresa más grande, que quiere tener a esta empresa que es un poco más pequeña. Entonces, este comprador o este posible comprador y que puede ser vendedor o que nos pudo haber pedido la evaluación para otro objeto, pero imaginemos que sí fue para efectos de la venta. Si este evaluador y este evaluador se pusieran de acuerdo, aún así no podrían llegar al mismo valor por lo siguiente, porque el valor de ese posible comprador va encaminado a lo que él pretende hacer con ese negocio, no a lo que existe hoy en día. Tiene mayor valor para él que está dispuesto a invertir. Exactamente, claro está, y lo hemos visto en varias ocasiones. Evidentemente ese valor que tiene para él no va a llegar y se lo va a decir directamente al actual dueño de la empresa. Claro está que por eso le pide que haga su propia evaluación, porque sabe perfectamente que ese valor es totalmente distinto. Es como si yo llego y te digo, oye, yo quiero comprar tu empresa, ¿cuánto me la ofreces? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya tengo previsto un número, pero yo no te voy a soltar ese número, porque puede ser que el valor que tú me des sea mucho menor. Así les pasó en las licitaciones de las cadenas. Exactamente, entonces estamos hablando sí de un valor especial. ¿Por qué? Porque este sujeto, este tercero conoce esta empresa y sabe lo que quiere hacer con ella. Entonces las proyecciones, volvemos al tema de las proyecciones que este posible comprador va a hacer no van a ser en función de los ingresos que actualmente tiene esta empresita, sino lo que está dispuesto a invertir. A lo mejor va a invertir en tecnología, va a tener más personal, piensa distribuir en toda la República Mexicana cuando solamente era un negocio local. O sea, hay muchos supuestos. Tiene conocimiento del mercado, tiene un mayor conocimiento del mercado, exacto. Entonces, esos valores siempre son diferentes y nos hemos topado muchas veces con eso. Hay muchos avalúos que nos han pedido justamente para saber cuánto vale su empresa. Y yo trato de decirle al cliente, mira, este es el valor que tiene tu negocio, pero sí puede ser muy diferente el valor que te pidan o que esté dispuesto a pagar un tercero por él. Otro supuesto, caso contrario, ahorita acabamos de ver el tema de vale 5 pesos y la evaluación del posible comprador le salen 10, ¿no? Pero vayámonos al caso diferente. ¿Qué sucede si alguien nos pide evaluar todo el negocio porque sabe o escuchó por ahí que le quieren comprar el negocio? Entonces nos pide que hagamos la evaluación de toda la empresa. Y resulta que ya sale un número, pero el posible vendedor o las ofertas que en realidad tenían no eran del negocio como tal, sino solamente están interesados, o sí quieren comprar el negocio, pero solamente están interesados en la tecnología que tienen. Ahí ese valor de ese negocio también va a ser diferente, porque este posible comprador solamente le interesa una parte de ese negocio. Y aunque haga la evaluación, no le va a querer comprar al personal, a los demás activos y a los demás pasivos. O sea, son valores diferentes al final lo que vamos a tener.
Y eso me lleva a otro tema importante y regresándome un poco al tema de la evaluación de proyectos. Si estamos viendo que existen diversos valores para el caso de una empresa, bueno, pues imagínate cuántos valores podemos tener en una evaluación de un proyecto de inversión, porque volvemos al supuesto de que ahí no es algo que ya exista, de lo cual, al menos en la evaluación de la empresa, por muy subjetivo que te parezca, Alfredo, tienes hay una esa historia. Esa historia que te dice bien o mal cuál es el futuro que puede tener, con las salvedades que en cada época pueda tener, como ahorita el efecto Trump. Pero tenemos una historia que te van a dar esa posibilidad de hacer una proyección y de traer a un valor presente. Pero en el caso de una evaluación de un proyecto de inversión, el ejemplo que yo les daba de este equipo, de esta copiadora o cualquier máquina que tú quieras comprar o rentar, bueno, pues a lo mejor ahí va a ser más sencillo, porque sí es un objeto al cual tienes un valor, un precio de renta y tienes un precio de compra. Sabes cuánto es lo que vas a pagar, sabes por cuánto tiempo es la vida de este equipo. Entonces tienes elementos para hacer una evaluación, podríamos llamarle certera, de cuál de los dos supuestos te conviene. Pero volviendo al tema de el invertir en un negocio nuevo, y eso también nos toca verlo mucho con los pequeños empresarios, ahí es muy complicado. O sea, muy complicado hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque si nos vamos con el medio en el que nosotros nos movemos, pues, ¿cuál es el pequeño empresario que nos busca? Pues esa persona que tiene la idea en la mente, pero que muchas veces no conoce realmente los números o las ganancias que pueda llegar a tener, que es algo que se necesita para poder hacer esa evaluación de ese proyecto. O sea, desafortunadamente la evaluación de proyectos está muy dirigida a gente que ya conoce, a gente que ya sabe en lo que se está metiendo, no tanto para aquel pequeño empresario que le gustaría saber qué tan riesgoso es aventurarse a crear un negocio. No sería para él, es para el inversionista, para el que va a sí, colocar. pero para ti, por ejemplo, si tú quieres poner una nueva empresa, también te sirve esa evaluación. Te digo, la evaluación de proyectos de inversión va de tan sencillo del ejemplo de la copiadora que les ponía, como la creación de una nueva empresa, o como la inversión en ese negocio. Sí, hay ciertas evaluaciones que tienes muchos mayores datos para las cuales tú puedes llegar a tener un valor. Pero ahora no en todas. Okay, pero ahorita lo decíamos en el corte, el gran problema de todo eso y de lo que yo hablo de la subjetividad, que entiendo que no hay otro mecanismo porque pues, no puedes hacer otra cosa, porque tratándose de proyectos de inversión, de negocio en marcha, pues no te importa el pasado, en el caso que lo exista, pues no te interesa eso, el ayer solamente es un punto de referencia para prever el futuro, pero al fin y al cabo, si estás comprando un negocio o un proyecto de inversión, pues es por la renta que generará en el futuro. Eso me queda claro, que no hay otra opción. Me preocupa que el tema de los estados financieros, de toda la información que tienes, si bien entra tu análisis, si bien entran muchas variables que tomas en cuenta, una base principal de tu trabajo es la información que te entrega la propia empresa. Y la información que te entrega la empresa la entregan los administradores. O sea, bueno, es función del administrador. Y el administrador tiene como función generar valor para los accionistas. Es decir, el que tiene como encomienda, el que le pagan por generar riqueza, para generar valor, para que la empresa valga mucho. O sea, le pagan un sueldo para que la empresa valga más. Es el que te da la información para que tú evalúes la empresa. Evidentemente, él es el principal interesado en que la empresa valga mucho. Sí, pero volvemos al tema que hemos tocado desde el principio. Desafortunadamente, y esto es algo muy importante para el público, partimos de ese escenario, que muchas veces siguen ciertas estrategias que en el momento en que nos piden que evaluemos la empresa ya no llega a ser tan buena la estrategia. Fue buena la estrategia mientras te hizo que pagaras menos impuestos, pero ya no es buena la estrategia al momento de que quieres saber cuánto vale realmente tu negocio, porque pueden llegar conmigo y decirme, oye, estos es mis estados financieros. Ah, perfecto. Pero tengo otra contabilidad para que... Exacto, y cuando les decimos, oye, pero es que todo está en pérdida, entonces no te lo puedo evaluar como negocio en marcha. Ah, bueno, es que esa es la información que pues tú sabes para presentarla al fisco. O sea, no entiendo, ¿no? Pero tenemos la información real. Eso no es posible. Bueno, más bien, no es viable, no es correcto, no es seguro, tal, pero que técnicamente sería lo correcto. Te estarías tú la contabilidad real sin importarte si la has declarado o no. Sí, pero bueno, yo podemos hacer eso. No, ya entiendo, por el tema de seguridad y lo que quieras. Sí, claro. Pero tú lo que necesitarías sería la contabilidad real. La contabilidad real, pero
no podemos partir de, estos no son los números, estos sí son los reales, porque ¿cómo vas a saber qué es? Pero es que, por ejemplo, las lavanderías, por eso el término de lavado de dinero, las lavanderías que manejaba Al Capone tenían doble contabilidad, y entonces tenían una contabilidad que era la que declararon al fisco y otra contabilidad la real, y tenían los libros ocultos. Si tú fueras evaluadora de Al Capone, tú estarías los libros ocultos, no lo que declaraba al fisco. Bueno, sí, pero no somos evaluadores de Al Capone. No, en términos comunes y lo que se suele hacer en ese caso es decirle al cliente, mira, desafortunadamente esta es la historia que tú tienes, porque además nosotros tenemos que revisar no solamente los estados financieros, cuando la empresa dictamina su información financiera, bueno, pues tenemos los dictámenes fiscales y eso es lo que utilizamos. Cuando no dictamina, bueno, pues les tenemos que pedir las declaraciones. Entonces, sí está muy ligado el tema de que la información que nos están presentando, bueno, pues concuerde con lo que ellos declararon al SAT. Y parte mucho también del objeto o del propósito que tenga la evaluación, porque imaginemos que volvemos a ese supuesto. Ahora yo soy la que pide la evaluación y tenía mi empresa en pérdida y resulta que consigo un evaluador que me dice, bueno, está bien, tú tráeme tus estados financieros reales. Y llego contigo y te presento esa evaluación con esos estados financieros que se suponen reales, y cuando tú haces tu auditoría a la empresa, que tú ya estás dispuesto a comprarme, tú te das cuenta que el escenario o que los números que yo te di o que están en esa evaluación que yo te di no coincide con lo que realmente está reportado. Bueno, pues evidentemente que eso no te va a dar a ti seguridad para adquirir ese negocio. Pues sí, o sea, claro. se entiende el punto de que sí, a lo mejor para el valor de decisiones de accionistas, si la evaluación me la piden para una toma de decisiones entre accionistas, pues a lo mejor sí podríamos partir de esos números. No será lo ideal, pero bueno, se puede. Es que es el gran problema. Pero por eso la recomendación es, todo siempre trae una consecuencia. Entonces, si tú seguiste esa estrategia para poder pues llegar a pagar menos impuestos, bueno, pues ahora la consecuencia es que tu negocio para efectos de transmisión no vale tanto, ¿verdad? Muy bien, Marisol, pues no me queda más que agradecer tu participación No, al contrario. en la emisión de hoy de Platicando con TVA. Muchas gracias, creo que nos has aclarado bastantes puntos sobre esto y bueno, pues ya esperemos poder seguir platicando de estos temas. Claro que sí, muchas gracias, Alfredo, por invitarme. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos a otra emisión más de Platicando con TVA.